Hola y bienvenidos al canal. Hoy quiero hablar de un tema que encuentro que es bastante atingente y bastante importante, que es básicamente un resumen o una conclusión basada mayormente en mi opinión personal respecto a lo que fue la presidencia de Donald Trump y básicamente también una crítica como que iría tanto desde sectores de la izquierda como a sectores libertarios respecto a su visión frente a ciertos intereses y ciertas concentraciones de poder que se han dado o que se han visto de manera muy descarada durante la presidencia de Donald Trump. Primero hay que entrar a analizar un poco lo que es Donald Trump. Donald Trump es básicamente un empresario, un showman, un comunicador bastante eficiente a la hora de llegarle al populacho estadounidense, en especial al populacho más como caucásico, sureño, etcétera. Es un tipo chabacano, un tipo que tiene como ese carisma o ese encanto un poco como digno de caudillo sudamericano y de hombre fuerte de Sudamérica, que de cierta manera llega y rompe un poco con lo que es la política establecida en Estados Unidos. Donald Trump tiene elementos del populismo, en especial en el tema de la demagogia. Es un tipo que sabe que a veces es útil decir lo primero que se te venga a la mente y simplemente morir con esa idea, aunque tú no tengas cómo respaldarla, para ganar como o quedar bien parado en una discusión. Eso es un método que se parece bastante a métodos usados por Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías, caudillo sudamericano emblemático. Eh, es un tipo que ha cometido errores en su presidencia, en el manejo de la pandemia del COVID. Fue muy mal manejada en Estados Unidos, tanto en lo mediático como en cuanto a medidas. Las medidas fueron bastante incoherentes. Estados Unidos lo tomó por lo tomó por los pantalones abajo el tema del COVID. Nunca se supo bien si lo que había que priorizar era salvar la economía y salvar el sustento de la gente, o si más bien se quería como proteger a la gente del COVID o llegar a un punto intermedio entre ambas cosas. Pues las medidas fueron muy incoherentes al respecto. Y también lo que se decía en términos de manejo de opinión pública también fue muy incoherente. Un día se decía que se quería lo uno, otro día se decía que se quería lo otro. Entonces lo que quiero dejar en claro es que Donald Trump dista mucho de ser como el God Emperor Trump o este personaje mítico salvador de Estados Unidos que pintan algunos. Pero dicho esto, hay algo que es muy cierto. Donald Trump fue uno de los pocos presidentes, creo que el único presidente en la última década en Estados Unidos que no inició grandes conflictos bélicos. Donald Trump se retira más bien de un par de conflictos que Estados Unidos tenía en Medio Oriente. Donald Trump a la hora de hacer operaciones militares eran operaciones quirúrgicas dirigidas como a jerarcas o cabezas de regímenes o células terroristas, más que algo como a gran escala. Y acá se ve un poco como el tema del manejo mediático y el tema de los intereses. Es sabido, y esto es algo que es muy criticado hace tiempo, que el complejo militar industrial en Estados Unidos cuenta con mucho poder. Poder mediático, poder económico, poder de veto, poder de lobby sobre las decisiones que se toman en Estados Unidos. Y es súper curioso que, por ejemplo, sabiendo que muchos de estos grupos manejan mucho poder y sabiendo el nivel de intereses y de oscuros intereses que hay en la política estadounidense, que no nos caigamos como a coba, es un sistema profundamente corrupto, eh, que presidentes como Barack Obama, que si bien claro, era un tipo que daba esta apariencia de tecnócrata, de pacifista, de hombre de cierta manera dialogante, etcétera, y básicamente chévere, eh, bombardeó en múltiples ocasiones población civil y aún así gana un premio Nobel de la Paz. Y aún así medios como mainstream, como CNN, etcétera, pintaron a Obama prácticamente como el gran presidente de Estados Unidos y como este tipo que simplemente llegó y rompió como cierta manera de hacer política en Estados Unidos, etcétera, sin desmeritar este avance en términos de seguridad social como lo fue el Obamacare. Entonces es irónico, por ejemplo, que haya una imagen de warmonger, de señor de la guerra, básicamente de este tipo hambriento de guerra frente a Donald Trump, siendo que más bien ha sido uno de los presidentes más pacíficos que ha tenido Estados Unidos en las últimas décadas. Entonces es curioso este nivel de manejo mediático y es curioso como otro presidente que más bien ha sido de los más bélicos,
gana un premio Nobel de la Paz y es visto como este tecnócrata que busca siempre dialogar. Esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, Donald Trump firma acuerdos con Corea del Norte, también se reúne con los árabes, logra como desarmar o desarticular ciertos conflictos que han habido como desde hace mucho tiempo, firma el acuerdo de, digamos, cooperación o paz o lo que fuera entre Israel y Palestina, tiene hitos en términos diplomáticos, no menores. Y sin embargo es Obama el que sí bombardeó población civil, pero que a la vez es afín a intereses globalistas y es afín a intereses en cuanto a tratados de libre comercio y en cuanto a básicamente no tocarle los intereses a las grandes transnacionales, el que es recordado como este tipo tan chévere. Entonces ahí uno empieza a ver que hay un tema de interés de ciertos grupos económicos muy potente. Y esto me lleva a lo siguiente, y esta es una crítica que yo creo que hay que hacer tanto desde la izquierda más radical, que son unos mamacuevos, como a ciertos grupos liberales y libertarios, no pocos, porque digo cierto y son como, y son tres lobitos, y no, son bastantes, que defienden el tema de la censura llevada por empresas privadas. Uno, porque son tan imbéciles como para creer que, así como están censurando hoy en día a los fanáticos de Trump porque son inconvenientes, el día de mañana los van a censurar a ellos porque les digo una vaina, papito y mamita mi rey, tu revolución de mierda y tus cambios radicales tampoco son convenientes para las grandes empresas y al momento en que les seas incómodo también te van a dar una patada por ese culo. Entonces, por el otro lado, tenemos a los liberales libertarios que básicamente defienden, en especial los que son sudacas, o bueno, incluso en Estados Unidos se ve mucho, que defienden este tema de que grandes empresas como Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, censuren ciertos discursos y les quiten la plataforma, porque bueno, es un privado, él puede hacer lo que le dé la gana, él puede como decidir a quién le da o no le da plataforma. Y esto suena bonito cuando te apegas como al dogma de lo privado de pinga y respetar lo privado de pinga, hasta que te das cuenta de que acá hay una concentración de poder muy arrecha, porque hoy en día si tú no tienes acceso a la comunicación mediante redes sociales, tú no tienes voz, tú estás jodido. Entonces, que una empresa privada pueda decidir cuáles ideas sí y cuáles ideas no, y que dicha empresa privada siempre defienda ciertos intereses privados, porque les digo una vaina, Facebook no defiende los intereses que van con el bien social, sino que defiende los propios intereses de sus dueños, que son grandes jerarcas de Silicon Valley, que tienen mucho poder y que también tienen muchos casos de acciones bastante turbias. Que estos privados concentren tanto poder es un problema. Es un problema a nivel, incluso si nos vamos a la filosofía liberal clásica, de que no puedes permitir que un grupo, sea estatal o privado, concentre ese nivel de poder sobre una sociedad, porque el que controla todos los medios y el que controla todos los discursos o la mayoría de los discursos, controla el debate público y controla la opinión pública. Y a la hora de que tú puedes hacer eso, tú puedes instalar discursos hegemónicos sin mucho cuestionamiento. A quien lo cuestione lo callas y el salto entre eso y filosofías o ideologías totalizantes, totalitarias, no es mucho, es un problema cuando las grandes corporaciones son las que entran a regular qué es lo que se puede o no se puede decir en el discurso público. Y es un problema que debería como dolerle tanto al que quiere ser el George Carlin Fruna, como al carajo que se las tira de liberal y de libertario y que yo cuestiono el poder y don't tread on me. Porque resulta que cuando viene el privado y te pisotea bien y te mete esa bota pero hasta el esófago, ahí no encuentran un problema y deberían encontrar un problema porque en esta sociedad de comunicación el poder que tiene la prensa, no escrita, la prensa digital, el poder que tienen los medios, el poder que tiene la comunicación y el poder y el poder que tiene el pensamiento crítico y el discurso disidente, que es la única herramienta que vamos a tener los ciudadanos para hacerle contrapeso a toda esta mierda, va a ser clave.
Entonces, es clave que no caigamos en el juego de porque a mí no me gusta el discurso de Pedrito Mars o no me gusta el discurso de este huevón que quiere ser el nuevo Adolf o de este otro huevón que de repente es fanático de Trump o de cualquier huevón, entonces yo voy a defender que una corporación ponga parámetros arbitrarios y le quite el derecho a expresar sus ideas y el acceso a la posibilidad de expresar sus ideas al carajo que no me gusta. La gente que apoya la cultura de cancelación no está viendo más allá de sus narices y de sus intereses políticos a corto plazo, porque cancelan a alguien porque no le gusta, porque no va con sus ideales, porque no va con su ideología, etcétera, 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 y no ven que estos mismos mecanismos de lucha política y de imposición los van a usar en su contra eventualmente, y no están viendo la herramienta tan arrecha de poder social que le estamos cediendo a grupos de poder que se van a apropiar de ella y las van a usar para meternos el huevo con todo y bola. Y si no me creen, vean lo ocurrido en Estados Unidos y como la mayor figura representativa del poder civil o del poder ciudadano o del poder que responde al voto es censurada por grandes empresas comunicacionales. Lo simbólico siempre es importante y el símbolo a ser analizado acá es que los intereses privados, los intereses de grandes corporaciones, dijeron, si a mí me da la gana, puedo mandar a callar o puedo silenciar al presidente de la República estadounidense. Y si a ese huevón lo pueden censurar por ir en contra de ciertos intereses, ¿qué queda para el resto de nosotros?